Así se ven los HAARP Climate Disruptions. Pero no son disruptores del clima. Radar 1 de banda X, también llamado SBX1, el equivalente ruso Sura que tenemos arriba. Pero de Sura no te van a hablar. Esos son buenos. Aquí los únicos malos son los estadounidenses. No, mira, cuando hay un imperio, a los que no estamos en el imperio nos va mal. Vamos a hablar de otra chifladura del mentiroso Ruzarín. Voy a decir lo mismo que la vez pasada. Sí, quizás van, ¿por qué otra vez con Ruzarín? Porque tiene mucho público y dice barbaridades enormemente preocupantes, y si no somos la resistencia, los dejamos que se apoderen del entorno. Ok. Punto 1. Una vibración de onda de baja frecuencia. Antes de esto. Esto vamos a regresar al principio. Por cierto, los tontitos que se quejaron que estoy troceando los vídeos, sí, los troceo. Lo paro y comento, pero dejo completo el vídeo. Si todas las tonterías que hice, tengo que dejarlas. Que la gente se tiene que alarmar. Bueno. Hay grandes conspiranoias respecto a lo que llaman la ingeniería medioambiental, la modificación del clima. Quien habla de esto no tiene una idea de las energías que maneja nuestro clima, de la energía que desata una tormenta. Miren, si pudiéramos aprovechar toda la energía de un solo huracán, de los que hay al año, uno solo, tendríamos electricidad suficiente para todo el mundo durante todo el año. Son niveles de energía tan grandes que el ser humano nunca los ha podido manejar. Hasta ahora no hay modo. Un terremoto, de verdad, libera muchísima más energía que la más potente bomba atómica que jamás se haya creado, la Tsar Bomba. No San Bomba, Tsar Bomba. Fue la bomba más poderosa que hizo la Unión Soviética. Las grandes explosiones, las grandes pruebas nucleares no pueden provocar un terremoto. Provocan pequeños temblores que los sismógrafos registran pequeños movimientos telúricos, pero no grandes terremotos. No tenemos acceso a esa energía. Y si como especie tuviéramos acceso a esa energía, se estarían resolviendo todos los problemas que tenemos, porque todos nuestros problemas son de escasez debido a la falta de energía. ¿Ok? Se puede modificar el clima de una sola manera. Se llama sembrar nubes. Tienes nubes y arrojas pequeñas cristales, entre otras cosas, de yoduro de plata, que lo que hacen es acelerar la creación de gotas. ¿Por qué? Porque las gotas de lluvia, sabemos, nacen en pequeños trocitos de polvo a los que se les van pegando un poquito moléculas de agua hasta que es una gota tan grande que cae, y cuando cae provoca que esto ocurra con otras gotas y al final caen muchas gotas. Entonces, si tú lanzas pequeños cristales bien molidos de yoduro de plata, fomentas la formación de gotículas, y a veces puedes aumentar la cantidad de lluvia en un área determinada, pero aumentarla ¿cuánto? 15% en el mejor de los casos, y en un área muy estrecha. No puedes controlar sistemas regionales, continentales o intercontinentales. Hay un personaje que tenía yo la imagen y me la voy a encontrar después, porque no sé dónde lo puse, al profesor Orhan Sen, de la Universidad Técnica de Estambul, experto en aeronáutica y astronáutica, que pone estos datos. La medición local de la mayor manipulación climatológica que puedas hacer sembrando nubes con polvito para que caigan gotitas es un área de cuando mucho 100 kilómetros. Y el aumento potencial de la precipitación está alrededor del 15%, 20% en casos excesivos. Si no hay nubes no puedes hacer nada. Tienen que estar las nubes cargadas de gotículas de agua para que tú lo manipules. Este doctor dijo que no se pueden alterar los sistemas a gran escala. Y explicó, y esto es por qué lo dijo. Porque estaba explicando por qué en Irán, Turquía, Irak y Siria este año ha habido muchísimas lluvias a partir de febrero. Porque es la conspiración final de esto. Y dijo que los recientes aumentos en la precipitación pluvial de esta zona de nuestro planeta
están relacionadas con el flujo, con los patrones naturales de flujo de aire y una debilitación de la presión alta sobre el Atlántico Norte. No tiene nada que ver ni con la guerra ni con mucho menos. ¿Ok? Bueno, y entonces, déjenme pongo mis auriculares porque vamos a escuchar al señor Rosarín y se van a enojar mucho conmigo y me va a dar mucho gusto. Bueno, dice así. Así se ven los HAARP Climate Disruptions. Y lo que generan es una vibración de onda. Espera. Vamos a regresar un poco. Así se ven los HAARP Climate Disruption. Wow. Very good pronunciation. You did study in an American school. Bueno. Pero no son disruptores del clima de HAARP. Que nunca te explicó qué es HAARP. Pero yo te lo voy a explicar. Esto es el radar 1 de banda X ubicado en el mar, también llamado SBX-1, que recibió su nombre SBX-1 oficial en 2005. Aquí están celebrando sus fabricantes, sus creadores, sus constructores, están celebrando, para que vean el tamaño que tiene eso, están celebrando que lo terminaron el 13 de octubre de 2004, después de lo cual se le sometió un montón de pruebas en el Golfo de México. Es un radar de banda X de matriz en fase, con dirección electromecánica y es el más grande y complejo del mundo. Puede detectar objetos tan pequeños como una pelota de béisbol conforme vuelan hacia él o alejándose de él. ¿Y para qué es? No lanza nada. Detecta, rastrea objetos para discriminar entre misiles balísticos del enemigo y simulacros. Su objetivo principal es distinguir las cabezas nucleares reales de simulacros y de basura, porque ya ha pasado que la basura dispara, la basura espacial concretamente, dispara alertas nucleares tanto en Rusia como en Estados Unidos como en el Reino Unido. Cuidado. Así que esto tiene por objeto ayudar a la detección de las baterías de antimisiles balísticos para la seguridad de Estados Unidos. Rusia tiene radares similares para cuidarse. ¿Ok? Aquí tenemos ese mismo radar cuando ya se instaló en la plataforma marina, porque viaja por el mar, y el 21 de enero de 2006, ya con una cúpula que lo cubre, fue a la isla de Hawái, hawaiana de Maui, que es lo que vemos atrás. Bien, eso es eso. Que miente descaradamente este tipo diciendo que es un disruptor HAARP. Y lo que generan es una vibración de onda de baja frecuencia que modula el calor de la ionosfera y la magnetosfera. No es cierto. Es decir, casi, pero no. No regulan nada. Voy a explicar lo que es HAARP después, porque saca una cosa que, primero que nada, no afecta a la magnetosfera. No puede afectar la magnetosfera, porque la magnetosfera es la esfera magnética producida por el giro del núcleo de hierro en el centro de la Tierra que nos protege de los rayos cósmicos y de las explosiones solares lo más que puede, y cuya interacción con el viento solar es lo que podemos ver en la forma de las luces del norte y las luces del sur. La magnetosfera no tiene ni mierda que ver en esto, pero si las juntas las dos, más heavy, ¿no? Bueno. En la Universidad de Maranhão de Brasil hicieron conclusiones de que esto puede causar terremotos, ciclones y hasta calor concentrado intenso. No exactamente tampoco. Lo que ocurrió en la Universidad de Maranhão es que este personaje, que se llama
Fran de Aquino, y que está totalmente chiflado, dijo que la radiación de ELF generada por el calentamiento modulado de alta frecuencia de la ionosfera puede causar terremotos, ciclones y calor localizado. Pero, ¿quién es este señor? Él da clases de física. Eso no quiere decir que todo lo que diga es verdad. Tenemos gente que son científicos y dicen patochadas. Ejemplo. En 2015 este señor aseguró que había desarrollado un motor gravitatorio sin combustible, como si no existiera la segunda ley de la termodinámica. Por supuesto, en estos últimos 11 años nadie ha visto el motor gravitatorio. También desarrolló un método gravitatorio para producir lluvia. Y 11 años después, pues no hay un método gravitatorio para producir lluvia. Creó, según él, un escáner médico gravitatorio y 11 años después nadie ha visto el escáner médico gravitatorio, además de un control de gravedad mediante un misterioso y totalmente imaginario gas fotónico para reducir la masa de aviones y naves espaciales. Pues, si el avión pasa menos, pues gastas menos combustible al volarlo. Nadie ha visto nunca ese controlador de la gravedad. Junto con eso, este señor habla de la interacción psíquica cuántica. ¿Cómo hacen todos los pseudocientíficos usando un montón de palabras emocionantes? Y eso lo hace mucho Rutzarin. Para hablar de que hay una tragedia de interacciones psíquicas por la física cuántica y las ecuaciones de no sé dónde, y al final pues no, nada de eso es cierto. ¿Ok? Bien. Todo esto es lo que sabemos de este señor que está completamente chiflado y cuyas barbaridades no está convalidando para nada, y esto hay que aclararlo, la Universidad de Maranhão, donde él solamente enseña física, pero enseña física de la de verdad, enseña física de la legítima, no enseña las barbaridades de sus motores gravitatorios. ¿Ok? Bien. Esto es HAARP, el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia que se utiliza para estudiar las propiedades de la ionosfera, para mejorar la tecnología que utiliza la ionosfera, que ustedes no sé si lo saben, pero la ionosfera es donde rebotan las ondas de radio, por lo menos las antiguas ondas de radio de AM o de onda corta, para poder tener comunicaciones en todo el mundo. Entonces, conocer la ionosfera es importante para saber cómo utilizar sus propiedades para las radiocomunicaciones, y en el caso de los Estados Unidos, ¿qué es esto? Su uso en la vigilancia estratégica. Otra vez, la vigilancia en contra de ataques nucleares principalmente. Bueno. Esto va después. Pero ya lo pongo aquí. Bien. Intenso. La CIA ha admitido en documentos oficiales desclasificados que han usado esto en Vietnam, en Camboya y en Laos para extender los monzones, que son las épocas de lluvia, instrumentalizando el clima como un arma de guerra. Aquí está. Sí es cierto, pero no tiene nada que ver con HAARP, ni con nada por el estilo. Lo que hizo Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y lo ha reconocido, fue utilizar el sembrado de nubes para prolongar las lluvias porque les convenía militarmente. No usó nada de la ionosfera, no usó nada de HAARP, no usó nada por el estilo, sobre todo porque además HAARP no existía en los años 60 y 70 cuando fue la guerra de Vietnam. ¿Se dan cuenta cómo miente y embola las cosas este hombre para convencer a la gente? Lo que hicieron fue sembrar nubes. Como esto fue descubierto por un periodista de verdad, en 2015, si mal no recuerdo, las Naciones Unidas dictaminaron que no se puede utilizar ninguna alteración del clima como arma. Punto. Bueno, así que se dan cuenta que habló de las locuras de Fran de Aquino
Y luego dice que eso reconoció la CIA haberlo hecho. No tiene nada que ver. Es como si mi tía tiene un perrito y yo te cuento que un día tuve un gato. Entonces, tuviste un gato porque tu tía tuvo un perro. Pues no. No, mi querido Rutsiratis. Bueno, seguimos. De guerra. Aquí está el mapa de las instalaciones de HAARP alrededor del mundo. Vemos una en Brasil, una en Chile, una cerca de la frontera de México, una en Cuba. ¿Cómo Estados Unidos se las pone en Cuba? ¡Oh, qué guay! Una en Alaska, una en China, una en Japón, una en India, una en Europa. Y ahora descubrimos algo que sucedió en Irán. No, antes de que vayamos a lo que afirmas que sucedió en Irán, que no sucedió, vamos a tu mapita. Este es este. Perdón, es que ahí tengo un poco de lío. Estamos aquí. Ese mapa sale de Script. Y en Script estuvo una persona llamada Lenishka durante mucho tiempo subiendo, cargando documentos conspiranoicos de todo tipo. La cura del cáncer por parte de los alemanes en 2012 no existe. La guerra de Estados Unidos contra los ovnis en la Antártida en 2012 tampoco existe. Las predicciones 2010-2012 que no se cumplieron. Las estrategias ocultas de los Illuminati, las ubicaciones de HAARP en el mundo y el hallazgo de la Atlántida. Según esto encontraron la Atlántida en el Triángulo de las Bermudas. Lógico. Nadie ha encontrado nada de esto. Esto es alguien dedicado profesionalmente a mover desinformación. Y no es muy difícil lo que hice. Lo que hice fue descubrir que Lenishka es el diminutivo de Lenka en checo. Y entonces estuve buscando desinformadores checos o desinformadoras checas que se llamaran Lenka. Y el Centro contra el Terrorismo y las Amenazas Híbridas del gobierno checo me señaló que la señora Lenka Tarabova ha estado desinformando primero sobre la COVID, antes por lo visto, por lo que se escribe, y ahora se dedica a difundir desinformación sobre la situación en Ucrania. No era tan difícil encontrarla. Alguien está mintiendo. Pero la pregunta es esta. Y ahora descubrimos algo que sucedió Este señor se cree que esos son verdaderamente ubicaciones de HAARP. Una de ellas estará en la Atlántida. O sabe que miente, pero le da igual. Lo importante es convencer a la gente de... Vamos a ver qué. Sigue. Una en Europa. Y ahora descubrimos algo que sucedió en Irán. Irán empezó en defensa de su soberanía a destruir todas las bases militares que tenía Estados Unidos e Israel en la región. Esto, primero que nada, no es cierto. No destruyó ninguna bases. Pero esas bases no eran bases HAARP, porque además ni siquiera aparecen en el mapita anterior, ¿verdad? Ok, mientras nadie se fijaba, todas se fueron alrededor de Irán. Para febrero o marzo de este año no había destruido todas las bases militares, por eso Estados Unidos e Israel lo han podido seguir atacando. Pero así como en otro vídeo hizo una correlación extraña entre Estados Unidos sale de la OMS y se anuncian una serie de avances científicos, ahora rodeado de bases militares. Y sí, después de que atacaron estos sistemas que desde hace... Otra vez pone el radar SBX1. Vuelvo a eso. Estoy pasando el vídeo completo. Solo lo detengo para hacer puntualizaciones. Bases militares. Y después de que atacaron estos sistemas que desde hace muchísimo tiempo se sospechaba que Acordémonos que ese sistema, por cierto, está en el mar, no está en una base. El clima, empezó a llover otra vez en Irán. No es cierto. No es cierto.
que habían estado desiertos durante una década prácticamente se volvieron a llenar de agua. Y obviamente pues, la lluvia tiene que ver no solo con la temperatura, sino con la fertilidad de la tierra, la capacidad de producción de comida propia. Esto afecta directamente la soberanía del país. Entonces, no, espérate. Irán es autosuficiente hasta en un 90% en productos agrícolas año tras año, con la precipitación habitual de lluvia que tienen. Nunca estuvo hambriento por las bases militares que te quitaban la lluvia. Que por cierto, además la contaban al revés, la conspiranoia esta es que se sembraban las nubes para que no hubiera lluvia. No, mira, las nubes se siembran para que haya. No, en esta conspiranoia que recoge Rusarín, las nubes se sembraban con yoduro de plata para que no lloviera. La lógica de eso no existe, pero aunque te comas todo el LSD que puedas. Así que las bases militares se convierten en bases HARP, porque ¿por qué no? ¿Sabes qué afectó a Irán? Las sanciones. ¿Y por qué han sido sancionados? Por su promoción del terrorismo, por su programa nuclear, por sus abusos de los derechos humanos contra las mujeres especialmente, y por sus redes de tráfico de armas. Que quizás otros países deberían ser sancionados por lo mismo, pues sí, pero eso no quiere decir que Irán no debiera ser sancionado. Amer al-Jabri, del Servicio Meteorológico de Irak, añadió que las afirmaciones que vinculan las lluvias recientes, esto fue en marzo, con perturbaciones por la guerra en operaciones del clima son anticientíficas e ilógicos. Explicó que las previsiones estacionales y a largo plazo ya habían anticipado un patrón más húmedo. Las proyecciones que se hicieron en septiembre de 2025 indicaban, y en ese momento Trump no había invadido nada, que esto fue hasta febrero, que 2026 sería un año especialmente lluvioso para Irak. Estas refutaciones enfrentaron esas teorías de la conspiración que vinculaban las lluvias en Irán, Irak y Turquía al conflicto regional. No hay nada allí. Pero si lo dices, le das a la gente la idea de que está ocurriendo algo muy siniestro y que tú lo sabes y los demás no. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando nosotros hagamos un recuento de las intervenciones históricas de Estados Unidos en el mundo, van a ver realmente lo monstruosos que fueron. Va a tener que... Sí. Las intervenciones de Estados Unidos han sido aterradoras y brutales y monstruosas, y no lo vamos a saber el día de mañana. Lo sabemos siguiendo los acontecimientos que ocurren desde el siglo XIX, en cierta medida, con la doctrina Monroe, pero fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial. Esto no es el mañana. Estados Unidos ha actuado monstruosamente como todos los imperios, pero eso no hace verdad la conspiranoia del control del clima y de la geología por parte de personas que no saben los niveles de energía que mencionábamos que desata una tormenta, un huracán, un terremoto, un volcán. Su pensamiento es mágico, y en este caso pensamiento mágico por motivos políticos. Porque mira, igual Rusia tiene una historia horrenda de intervenciones durante el Imperio Ruso y durante el Imperio Soviético. Las entradas de no solo dominar países que no querían ser dominados, sino meter tanques en Hungría y Checoslovaquia para aplastar a los disidentes, hambrunas como el Holodomor o la hambruna kazaja, genocidio, el inicio de más guerras que nadie en el siglo XXI. Si Estados Unidos empezaba muchas guerras, pues ahora Putin le ha tomado el testigo. Pero nada de eso significa que Rusia tenga armas mágicas. Pero ¿de dónde sale el interés de Rusarín, del ruso Rin, en este tema? En agosto de 2002, la tecnología HARP fue mencionada como tema crítico en la Duma estatal de Rusia, es decir, en su Cámara de Diputados, que elaboró un comunicado sobre el programa HARP que firmaban 90 diputados, que indicaba que los Estados Unidos estaban creando armas de carácter geofísico para influir en la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia. No
pero hay un equivalente ruso. El equivalente ruso Sura que tenemos arriba, con más o menos la misma configuración de HARP, de la única instalación HARP que hay que está en Alaska. El Sura ruso es mucho más potente, 50 veces más potente que HARP, y su objetivo es exactamente el mismo: estudiar la ionosfera, calentándola unas milésimas de grado, en una zona muy estrecha, además, solo en la zona que está encima de la acción de las antenas de Sura. Pero de Sura no te van a hablar. Esos son buenos. Aquí los únicos malos son los estadounidenses. No, mira, cuando hay un imperio, a los que no estamos en el imperio nos va mal. En 2010, además, un grupo de científicos rusos acusó a Estados Unidos de estar tras la ola de calor de Rusia. Afirmaron que HARP no es solo un medio de investigación, sino una potente arma que modifica el campo eléctrico y cambia el clima a nivel mundial. No tienen idea de la que se necesitaría para conseguir esa hazaña. La instalación de calefacción ionosférica Sura está cerca del pequeño pueblo de Vasilisursk, a unos 100 kilómetros al este de Nizhny Novgorod, en Rusia. Entonces tú estás haciéndote eco de la propaganda rusa, pero sin contar lo que hacen los rusos. Porque unos son tus amigos y otros no. Y para gente como yo, ambos son el enemigo. Hay que pasar el arrollador paso del tiempo sobre sus cabezas para que reivindiquen sus posturas y digan, la madre, no, sí, Estados Unidos se mamó. Eventualmente. Sí, se mamó. Y Rusia se está mamando. ¿Y tú? ¿Cómo andas de succión? La historia nos da la razón. Y en este caso del HARP, que durante mucho tiempo fue teoría, ha sido confirmado. Falso, mentira, engaño, embuste, trola, majadería. No es cierto. Nada de lo que dijo es cierto. Incluso los únicos trozos de verdad, como que la CIA reconoció gracias a la investigación de un periodista haber utilizado el sembrado de nubes en Vietnam, lo cuenta mintiendo, falseando lo que realmente fue. Alguien me pidió que viera este video. No me digan que yo estoy persiguiendo a este pobre sujeto, que evidentemente o es un ignorante verdaderamente asombroso, o es un manipulador, y yo no estoy para juzgar qué es. Pero si me siguen pidiendo que siga viendo, sigo viendo y refutando. Y al que no le guste, 2 tazas.